Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La Maison d'Amérique Latine, la Casa de América Latina aquí en París, acaba de inaugurar una exposición monográfica dedicada al artista plástico argentino Miguel Rothschild, en la que en esta ocasión nos sumerge en un universo vegetal del que parecen escaparse los espectros del bosque. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria artística, Miguel Rothschild ha sido tan amable de venir una vez más a nuestros estudios. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a ti por volver, después de unos años, ¿no? que nos vimos aquí. Permíteme que explique, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1963 en Buenos Aires, donde vas a realizar tus estudios de Bellas Artes, después justo de tu servicio militar. En aquellos años de estudiante ahí en Bellas Artes, se reunían dos mundos, ¿no? Me contabas en Bellas Artes. La vanguardia mezclado con el académico de los viejos profesores, ¿no? Era un poco paranoico, ¿no? Quizás para un joven estudiante. Sí, es que después de la dictadura militar quedaron muchos profesores que venían de una estructura muy académica, muy paternalista, y se mezclaban con otros que querían cambiar pero no sabían cómo. Entonces habían esas dos tendencias de dejar hacer lo que uno quiera y controlar mucho. O sea, y eso es como un poco paranoico, y bueno, y así hice mis estudios en Buenos Aires con esas dos tendencias. Imagino que pasaste horas dibujando del natural. Yesos y naturalezas muertas. Pero, no hace daño, ¿no? Eso para un artista. En realidad, me parece que es un entrenamiento visual que es bueno. Uno aprende a mirar muy detenidamente las cosas, y eso es un entrenamiento que no está mal. Además, la base de tu trabajo era el dibujo, ¿no? Creo que empezaste a dibujar sobre todo. No, dibujar y pintar. Hacía las dos cosas. Lo que pasa es que es eso. Por una parte, claro, es como a uno lo entrenan para seguir algo muy directo, y en realidad yo trabajo con muchos materiales, muchas formas, pero lo que me sirvió, me parece, es esa cuestión de observar, de poder observar mucho las cosas. Miguel, vas a continuar tus estudios a Alemania, a Berlín precisamente, donde desde entonces vives. Llegaste justo después de la caída del muro, ¿no? Me contabas. Sí, 1 año y meses después. Y justo este sábado se cumplen 30 años de esa caída. Tú has vivido esa evolución, ¿no? Ha cambiado mucho Berlín desde hace 30 años. Totalmente. Yo hay lugares que no reconozco todavía. Me acuerdo que estuve por ahí por los nombres, hasta los nombres de las calles cambiaron. Entonces sé que estuve por ahí, pero no es más reconocible. Estaba todavía, parecía como que hace 3 meses había terminado la guerra, lleno en la parte del este. Los teléfonos no funcionaban. Era realmente otra ciudad. Para un joven artista como tú era el lugar ideal para vivir y crear una obra, ¿no? Y para mí era fantástico porque la ciudad, con todos los cambios que se produjeron a partir de esa época, daba como para hacer cosas, proyectos. Era una ciudad a construir, a renovar. Y entonces así como yo vinieron cantidad de gente joven con proyectos. Y así es como en los años 90 fue una ciudad así muy activa, con mucha vida, muy económica también para un artista joven, era ideal. Y así viví toda esa transformación de Berlín, que fue muy interesante. Han cambiado las cosas, ahora instalarse en Berlín no es tan fácil, ni tan barato tampoco, ¿no? No, totalmente. Sí, terrible. Alemania ha sido siempre un terreno muy fértil, ¿no? Para las vanguardias, desde los años 30 ya. ¿Sigue siendo así todavía? ¿Te sentiste apoyado? A mí me parece que sí. En Berlín sigue habiendo, me parece que no es una ciudad como fue destruida y se construyó tanto, es muy heterogénea. A mí me pasa que en las ciudades heterogéneas yo puedo trabajar mejor porque no me siento tan aprisionado como en ciudades que quizás son hermosas pero muy homogéneas, y eso me da un impulso. ¿Ese ambiente influyó en tu trabajo? ¿Cambió tu trabajo una vez estuviste allí? Sí, seguramente. Yo igualmente, para mí irme a Buenos Aires significó que quería un cambio grande. Yo la última exposición que hice en Buenos Aires antes de irme fue para mí un quiebre muy grande de lo que venía haciendo, donde era pintor.
y empecé a trabajar con pintura, pero una forma de instalación. Y ya me veía el cambio que sentía que yo necesitaba, era un artista muy joven. Y así que, bueno, aproveché justo ese momento en Berlín, que aparte, estando en una ciudad extraña para uno se anima mucho más. Además, en Berlín no solo había un muro que separaba dos Alemanias, estaba también la frontera entre lo que es el arte y lo que no es el arte, ¿no? Esa disquisición. Todavía se pregunta la gente, ¿dónde está la frontera entre arte y no arte? Sí, y a mí me pasó que estando en Buenos Aires, yo me acuerdo, bueno, estoy hablando del año 90, 89, 90, y leí un libro sobre Beuys, y a mí me interesó mucho ver qué posibilidades tenían las cosas de ser arte, actitudes políticas. Y eso sentía que me abría mucho la cabeza, las fronteras y que no era simplemente pintar y una cuestión estética, sino que era mucho más complejo. Allí en Berlín, sobre todo en el Berlín Este, se vive una cierta nostalgia de los años antes de la caída del muro, esa famosa nostalgia. ¿Te sientes un poco nostálgico de aquella época? Aunque tú no la viviste realmente, pero... No. A mí me parece, así como tampoco tengo nostalgia de Buenos Aires, voy viviendo las transformaciones y las voy tomando y me parece bien, no sé, igual soy melancólico, pero no tengo una nostalgia que quisiera volver a eso, me produce una cierta ternura de golpe ver cosas que tienen que ver con Buenos Aires o con lo que vivía antes en Berlín. En la dictadura, justo después de la dictadura en España, muchos los nostálgicos decían que con Franco se vivía mejor. Pero un gran escritor, Vázquez Montalbán, dijo que con Franco éramos más jóvenes. Eso es lo único que cambia realmente. Hace unos años estuviste aquí con nosotros para hablarnos de una de tus exposiciones aquí en París, en la Galería Vendana Pinel, si no me equivoco. Llevaba el título de Imágenes de la melancolía. ¿Sigues sintiéndote melancólico, como nos decías entonces? Sí. Es una situación que me atrapa. Me parece el romanticismo alemán es un movimiento que a mí me interesa mucho y que un poco se aleja de lo racional, sino tiene más que ver con cosas emotivas. Y, y la nostalgia para mí es un motor grande para crear. La melancolía es un motor grande para crear y así hay muchas, es un poco hasta inconsciente que trabajo eso sin quererlo, está como en mí y salen cosas en el que hay como una poética que tiene que ver con esa melancolía, con esas tristezas, con algo mágico, inagarrable. Para mí eso es lo que me interesa el arte, lo que no es muy claramente irracionalmente explicable. Y en eso también tiene que ver la exposición que estoy haciendo actualmente. Me interesa eso mágico, la posibilidad de ver la realidad con otros ojos y no de una forma solamente racional. Precisamente el premio Goncourt, el premio literario más prestigioso aquí en Francia, se lo han dado a un escritor con una novela sobre la melancolía, muy melancólica. Se llama Dubois, el escritor, pero debe estar en l'air du temps, como dicen aquí en Francia. Desde entonces tu obra ha evolucionado, pero sigues perforando imágenes, ¿no? Ahora con fuego incluso. Hay algo de psicoanalítico, ¿no?, en eso, ¿no? Puede ser, pero yo intento como artista no analizarme demasiado. Es como bastante espontáneo. Después, muchas veces me sorprendo cuando tomo distancia de que hay como un hilo conductor en toda la obra. Pero intento como artista no analizar demasiado porque pierde la gracia, pierde la magia cuando intento explicarlo psicoanalíticamente. No tengo idea. Se lo dejo para los historiadores del arte eso. En alguna de tus obras incluso has logrado inmovilizar el mar. Es impresionante como obra. Y un gato está durmiendo debajo de las olas, inmóviles, por supuesto. Incluso se ve la lluvia, inmóvil. Sí. Sí, para mí es justamente para mí una relación con el romanticismo alemán como una tempestad en el mar. Y no es un gato el que está abajo, sino es el perro
que está en el grabado Melancolía de Durero. Yo tomé ese perro que es como un símbolo de la melancolía y lo hice en escultura, y él está como durmiendo abajo del mar, que es como una lluvia muy intensa y está flotando. Y para mí trabajé con imagen, pero también me basé bastante en la poesía elegía. La exposición se llamaba Elegía, y en la poesía Elegía de Borges, que es también muy melancólica, y yo desde que soy adolescente siempre volví a leer esa poesía y realmente se me caían las lágrimas. Y esto lo quise relacionar con esa poesía, de una forma, una melancolía pero abierta. Serena, al menos, hay una Serena, serenidad terrible. sí. Volviendo a la exposición, Miguel, que acabas de inaugurar en la Casa de América Latina, aquí en París, El espectro se titula. ¿Es cierto que la idea nace de un incendio forestal que viste en Granada, en España? No es exactamente un incendio forestal. Eran campesinos quemando hojas en otoño, o sea, de forma controlada. Y a mí me fascinaban los humos que habían, porque los humos tenían mucha corporeidad. Entonces quería ver esos humos no en forma de humo, sino como de espíritus. Yo veía esas formas y me parecían fascinantes. Y primero saqué fotos de eso porque me gustaba mucho la imagen. Y como suelo trabajar después en mi estudio, empiezo a probar momentos. Y me gustaba la idea de quemar toda la imagen siguiendo un poco el dibujo de la naturaleza y jugando con la idea que el humo provenía de las quemaduras que yo hacía en la misma foto. Pero por otra parte, al estar todo quemado, agujereado, el humo tomaba mucho más corporeidad, se venía como una tercera dimensión. Y el trabajo yo lo dejo como flotando entre el vidrio y el fondo, de tal forma que tiene una transparencia, y cuanto más agujereado es, más transparente es, y por otra parte las sombras del quemado dan en el fondo, por lo cual tiene un nivel también un poco extraño, un poco tenebroso, fantasmagórico. Fantasmagórico. Es curioso porque para un fotógrafo, una fotografía quemada es una fotografía mala, ¿no? Que se le sobreexpuesta, ¿no? Es verdad. Para ti no. Y no te identificas con la fotografía, no eres fotógrafo. No, yo no me considero. Yo utilizo la fotografía como una herramienta, como una base de datos, de cosas que me interesan, que voy sacando, archivando, y después trabajo en base a eso. Hablando de estos bosques que has fotografiado, hay estudios científicos que indican que los árboles de un bosque comunican entre ellos, incluso se ayudan en caso de peligro. Ese es el verdadero espectro del bosque, ese colectivo que comunica. Y yo lo quiero dejar abierto. En realidad, yo había pensado en esta exposición en la Casa América Latina, en la literatura, el realismo mágico latinoamericano. Dije, pasa muy bien con la Casa América Latina. Entonces, justamente estos espectros para mí tenía que ver un poco con esa cuestión fantástica latinoamericana, de ver en la realidad otra cosa, no lo que es, sino crearle una cierta magia a esa naturaleza. Entonces ver estos humos también como una cosa bastante mágica, abierta a la interpretación. Todo eso ya lo sabían los chamanes hace miles de años, ¿no? Sí. Ese espíritu del bosque. Sí, totalmente. Pero yo tengo una cierta distancia, no intento hacerlo de una forma religiosa, institucional, ni de determinado chamanismo, sino simplemente un misterio. Me interesa simplemente que flote el misterio dentro de las obras y dentro de toda la exposición. ¿Qué significa para Miguel Roche exponer aquí en París en un santuario para la América Latina como es la Maison de l'Amérique Latine? A mí me da siempre mucho gusto. Y ahora especialmente en la Maison de l'Amérique Latine fuera como muy agradable el trabajo y con la dirección. Y bueno, y me gustó justamente esta relación de poder relacionar mi trabajo con Latinoamérica, que es el lugar de Latinoamérica. Esta exposición coincide con París Foto, una de las más grandes exposiciones fotográficas del mundo. ¿Han venido amantes de la fotografía a ver tu exposición
ha sido solicitado por ellos. Sí, sí, sí. Aparte estoy ahí también exponiendo en el stand de Vendana Pinel, y también es uno de estos trabajos que quería crear un poco una relación entre los dos lugares. Y por suerte, como estoy bastante frecuentemente muestro en Francia, hay cada vez más gente que me va siguiendo, entonces ya van a ver mi obra y eso me da mucho placer. Y voy conociendo a la gente también. Hablábamos de fronteras, de muros, quizás la frontera entre la fotografía y el arte plástico está desapareciendo también, ¿no? Para mí sí, para mí no me importa el medio que uso, para mí es todo lo mismo. A veces no uso solo fotografía, a veces uso esculturas o cosas en el espacio y en general, y en mi exposición también acá en la Casa América Latina tengo una instalación en relación con la obra que cuelga, que es una caja de humo que cada 5 minutos va apareciendo entre dos vidrios humo que sale desde abajo y que va moviéndose lentamente. Y uno entra a la sala y se enfrenta primero con esa caja de vidrio donde ve el humo moviéndose muy lentamente. Después están los otros trabajos donde el humo ya no se mueve, está como congelado en las imágenes. No incita a los fumadores al vicio, ¿no? Espero que no, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. En Francia tenemos una ley que está prohibido, le han quitado incluso el cigarrillo a Lucky Luke, lo que... ¿Ah, sí? Eso no sabía. No es políticamente correcto. En fin, pues ya lo saben, la exposición El Espectro, con mucho humo, del artista argentino Miguel Rothschild estará abierta en la Casa de América Latina, aquí en París, hasta el 10 de enero. Ya lo saben, si vienen estas Navidades a París, no se la pierdan, vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Argentina, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.